Muy buenos días, bienvenido a todo este primer video podcast cuyo nombre es Emprende Fácil. Mi nombre es Matías Olivos. Mi nombre es Víctor Boler, Matías, el gerente comercial de nuestra empresa. Yo soy el gerente de operaciones y nuestra empresa se dedica a formalizar emprendimientos, realizar contabilidad, realizar auditoría, realizar remuneraciones, entre otros servicios que pueden llegar a necesitar los emprendedores. La idea de este podcast es entregarle a ustedes la mayor información posible para que estén muy bien orientados y puedan tomar decisiones con la información necesaria. Y bueno, el capítulo de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante. Se le vino marzo a la gente, que es la Operación Renta. Operación Renta 2025. ¿Sabías que puedes perder millones de pesos al hacer mal tu declaración de renta? En el capítulo de hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber para poder hacer una correcta declaración de renta. Así que igual le invitamos a la audiencia a seguirnos, a darle me gusta, compartir. Vamos a seguir subiendo más videos de emprendimiento, de contabilidad, de cómo crear empresas, qué tipo de empresa te conviene, qué tipo no. Vamos a hablar un poquito también sobre las sociedades de profesionales y una serie de tips en los próximos capítulos, así que los dejamos invitados a que si les interesa este contenido, se suscriban, nos sigan, le den me gusta y lo compartan con sus amistades. ¿Qué podemos definir como la declaración de renta? La declaración de renta se define cuando las empresas declaran todo lo que vendieron, todos los ingresos que tuvieron y todos los gastos o costos que tuvieron durante el año. Para poder tener este tipo de información, lo primero todos estos movimientos se deben contabilizar, ya sea en un libro de ingresos y egresos, que es para algunos regímenes tributarios, o bien directamente de la contabilidad con clasificación de cuentas correspondientes y para luego de eso sacar un balance, así ver el estado en que se encuentra la empresa. Digamos que el balance es como una radiografía de la empresa. Nosotros a través del balance podemos ver en qué gastamos durante el año, si tengo más de un centro de costo, tengo más de un producto o un servicio que vendo, puedo desglosar qué fue el producto o el servicio que me dio más ganancia, menos ganancia, en qué gasté o en qué no gasté. Eso según el tipo de contabilidad que tenga uno, si es completo o simplificado. Exactamente. Si bien hoy en día existe el régimen tributario, el 14D más famoso, que casi todas las empresas se acogen a ese régimen, y no es obligación tener un balance, es simplemente obligación tener el libro de compra y ventas, pero al momento de hacer la renta hay que hacer el cálculo de los impuestos y si es necesario tener un balance. Aún así va a ser necesario tener un balance. Nosotros como contadores siempre lo vamos a recomendar. También es aconsejable por el tema de los gastos. Al final el balance uno puede ir metiendo gastos, Exacto. que va a reducir la utilidad de tu empresa. Exacto, los gastos que realizó la empresa durante el año que no se facturaron, no sé, como lo conversamos siempre, no sé, se acabó el papel higiénico en la oficina, fuiste a comprar al negocio de la esquina y el almacenero no te dio una factura porque tal vez no está autorizado para emitir factura y te dio una boleta. Quizás ese IVA no lo vas a poder recuperar, pero sí el gasto lo vas a poder registrar, y que finalmente importa esto, no es que te ayude a disminuir la ganancia de tu empresa, sino que demuestra la realidad de tu empresa. Si yo estoy gastando por fuera de la empresa y no lo estoy registrando, le estoy haciendo un daño a mi empresa. Porque estamos generando una falsa utilidad. Exactamente. Y estoy pagando, y voy a terminar pagando impuestos por algo que quizás no lo pude haber pagado si lo hubiese registrado contablemente bien. Al final la máxima en esto, si es que el objetivo de la empresa es reducir su carga tributaria, o sea, pagar menos impuestos, la máxima se traduce en mostrar gastos. Intentar mostrar la mayor cantidad de gastos, ser ordenadito, todos los gastos de la empresa, con factura, con boleta, todo ordenado, todo viabilizado. Obviamente gastos que sean necesarios para producir la renta para tu negocio. O sea, si tú tienes un negocio como nosotros que tenemos un negocio de consultoría, no sé, nosotros no podríamos quizás comprar un camión de reparto, porque nosotros no nos dedicamos a repartir. Pero sí tenemos otros gastos que, no sé, los sueldos, arriendo,
los artículos de oficina, el internet, los computadores, celulares, cuentas de luz, de agua, gastos comunes. Alguna vez nos pasó un cliente que salió de acá y se fue a comprar perfume a Asada y tenía un taller mecánico. Quería oler bien después del trabajo, el hombre. Y ese tipo de cosas, claro, nosotros nunca las vamos a recomendar, siempre hay que ser súper responsable con eso, porque si te llegan a auditar y te encuentran gastos que no corresponden, una, te van a hacer sacar esa factura, rectificar los formularios 29, pagar multa. Y Y a nosotros no nos perdonan las multas, no somos como la Polar o algo así. exactamente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como emprendedores, si ya eres un emprendedor o quieres emprender, estés bien informado antes de poder emprender. Y que entiendas que esto es un trabajo a largo plazo, que tienes que en algún momento tener a alguien que te dé asesoría, porque si tú vas, te metes al servicio de impuesto interno y le das clic a declarar el formulario electrónico, declarar, después, cuando te llegue la renta, de hacer la renta, no vas a saber qué hacer. Por eso es mejor siempre estar bien asesorado. Bueno, Víctor, ¿en qué partes podríamos dividir la operación renta? Bueno, como lo mencioné primero, la contabilización. Tener todo contabilizado, todos los gastos bien clasificados, tener todos los ingresos bien clasificados. Luego de eso, bueno, preparar el balance para que el balance en sí ayude a poder llenar los campos necesarios para el formulario 22. Por otra parte, tenemos las declaraciones juradas, que es algo súper importante, que si bien la declaración de renta se comienza a mandar el 1 de abril, las declaraciones juradas se comienzan a mandar desde el 14 de febrero. Las primeras declaraciones juradas vencieron el 3 de marzo, luego vencen el 14, el 15, el 28 y hay algunas que vencen hasta junio. Esas las declaraciones juradas van a depender mucho del régimen tributario que tenga el contribuyente. Hay algunas declaraciones juradas que son comunes, las cuales se las voy a comentar más adelante en detalle. Y es como yo le decía, estas declaraciones juradas alimentan el formulario y así el Servicio de Impuesto Interno te da una propuesta de declaración y después tú solo debes complementar la información de tu balance para definir si debes pagar impuestos o no debes pagar impuestos. Luego de eso tenemos, bueno, en sí la declaración de renta de la empresa, El F22. el F22 más bien conocido, y el F22 de los socios, porque los socios también deben declarar su renta, porque si tú tienes una empresa, tú debes decir si esa empresa tuvo ganancia, no tuvo ganancia, si tú recibiste utilidades, sueldo, cualquier cosa de esa empresa, porque si tú tienes ingresos de otros lugares, probablemente vas a tener que pagar impuestos. Entonces, primero hay que hacer la declaración de renta de la empresa y después la de los socios. Exacto. Si usted tiene una empresa y tiene boletas de honorario, y usted el 1 de marzo, o sea, el 1 de abril dice, oh, voy a declarar, no, primero declara su empresa, después su personal. ¿Quiénes deben declarar la renta, Víctor? Todas las empresas que tengan inicio de actividad en primera categoría, ya sean empresas, fundaciones, que obviamente las fundaciones no tienen inicio de actividad en primera categoría, pero igual, los condominios, las asociaciones, todos los contribuyentes que existan. Por otro lado, las personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? Tú, o sea, disculpa, tú, yo, La todos manita amiga. los televidentes son personas naturales, y si ustedes tienen inicio de actividades como primera categoría, deben declarar la renta. Si usted emite boletas de honorario y tiene inicio de actividades como segunda categoría, también debe declarar. ¿Qué pasa si no declaro mi declaración de renta? En una, te van a multar. Y si tienes devolución de impuestos, la vas a perder. Y por eso es bueno asesorarte bien. Y si no vendí nada y no compré nada en el año, tengo que declarar igual. Exactamente, debes declarar igual, todo en cero, pero lo debes declarar. Porque pasa lo mismo con los formularios 29, que si tú no declaras el IVA mensualmente, te van a multar. Aunque la gente dice, yo no tuve movimiento. Yo voy, les reviso su sesión, y me dicen, no vendí nada, pero compraste. Comprar con factura ya es tener movimiento. Y si no tienes movimiento, debes declarar sin movimiento. Pero siempre se debe declarar, aunque sea en cero, porque así no te multa. Oye, La de servicio no te va a arrancar nunca. por ahí nombraste algo súper importante, los regímenes tributarios. ¿Qué son los regímenes tributarios? Mira, los regímenes tributarios son de, como bien lo dice su palabra, de la manera en la que va a tributar la empresa. ¿Ya? Como hablé en un principio del 14D, ellos tributan de acuerdo a sus ingresos y a sus egresos.
Y los regímenes tributarios pueden ir cambiando de acuerdo al tipo de empresa, a la cantidad de ventas que tenga la empresa, a movimientos que vaya teniendo la empresa. Los regímenes tributarios se pueden actualizar una vez al año después de la declaración de renta. Uno puede cambiarse de régimen tributario también, o sea, si yo estoy en el 14E y me quiero cambiar, no sé, a renta presunta quizás, bajo ciertas circunstancias lo podría hacer. Pero son cosas que se tienen que evaluar y se tienen que asesorar con un profesional para que les dé la mejor opción en qué régimen tributario está. Oye, Víctor, antes de comenzar con este proceso, ¿qué deberíamos tener en cuenta previo, así como preparación? ¿Cuándo sería como lo ideal comenzar con el proceso de operación renta? Mira, ya les voy a hablar de la renta 2026, no de la 2025. ¿Por qué? Porque si tú quieres trabajar para la renta, tienes que comenzar a trabajar desde ahora, debes hacer una planificación tributaria. Porque lo que pasó, pasó. Porque lo que pasó, pasó, exacto. Si yo digo, yo proyecto durante este año que voy a vender 1.000 millones de pesos y estoy viendo que voy a gastar 20, yo ya sé que voy a pagar impuestos. Entonces tengo que comenzar a trabajar desde ya de cómo poder hacer crecer mi negocio, de esa utilidad, poder utilizarla bien para hacer crecer mi negocio y que finalmente no tenga que pagar tanto impuesto. Por eso es muy importante una correcta planificación tributaria. Ahora ya estamos perdidos quizás por el año 2024, pero sí aún se pueden hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, tener su balance, tener todas sus declaraciones de IVA al día, no tener multa, a ver si tienes trabajadores, haber pagado sus cotizaciones previsionales, ya sea FONASA, AFP, ISAPRE, tener todo eso, los seguros de cesantía, todas esas cosas pagadas. Si recibiste boletas de honorario, haber pagado esa retención de honorario para que a sus prestadores de servicios les devuelvan ese impuesto que ustedes pagaron. Y eso, y mandar las declaraciones juradas. No esperar que venzan las declaraciones juradas. Si tú envías una declaración jurada fuera de plazo, ahí ya. Te multa. Así que como consejo para la gente, sacarse de la mente de que la operación renta se hace en abril, es un proceso que se comienza mucho antes, idealmente empezar a planificar esto el año anterior, en noviembre, en octubre, diciembre, incluso puede ser, porque ahí ya se pueden hacer cosas, se pueden tomar algunos, algunas acciones en base a los objetivos que tenga la empresa. Si tu objetivo es reducir tu carga tributaria, perfecto, con tu contador pueden planificar alguna acción para poder reducir la carga tributaria. Hay veces que las empresas no buscan eso, que buscan maximizar su utilidad. Y también hay ciertas cosas contables que se podrían hacer para eso, porque ¿por qué, por ejemplo, una empresa podría querer tener una buena utilidad, o sea, demostrar una buena utilidad? Porque, por ejemplo, la empresa tal vez quiere solicitar un crédito bancario. Ya, si tú quieres, igual que las personas, si una persona natural gana harto en el fondo, Solvente, que es claro, solvente, es buen sujeto de crédito, el banco te va a dar, te va a prestar bastante dinero y siempre a una mejor tasa, ¿ya? Pero si uno no es solvente, si uno tiene DICOM, si uno es desordenado, si uno tiene un mal comportamiento bancario, tributario, lamentablemente los bancos no te van a prestar dinero o a lo mejor si es que te lo llegan a prestar, te lo van a prestar unas tasas más altas. Lo mismo pasa con las empresas. Si las empresas demuestran que son solventes, que tienen un buen cumplimiento tributario a través de su carpeta tributaria, por ejemplo, eh, las empresas pueden recibir buenos créditos a tasas muy convenientes. y además, que si bien, como lo he recalcado antes, si bien no están obligados a tener balances las empresas con el propio general, el banco, si te va a prestar dinero, te va a pedir un balance. Muchas veces, hasta si quieres trabajar con un cliente grande y te va a decir, ¿sabes qué? Si yo quiero trabajar contigo, quiero comprobar que sea una empresa seria, que tenga las cosas ordenadas, muéstrame tus finanzas. ¿Y qué te van a pedir? El balance. En licitaciones público-privadas, Licitaciones públicas, lo mismo. Eso, que también vamos a hablar de eso, de licitaciones públicas más adelante, cómo tú con tu empresa puedes postular a las licitaciones públicas del Estado y adjudicarte. Matías, ¿qué otra duda a ti te surge con el tema de la renta? ¿Cuáles serían malas prácticas o riesgos a tomar en cuenta que uno no debe hacer Inventar en la operación renta? Inventar gastos. Nunca inventen gastos. Los van a pillar. Los van a pillar. Sobre todo ahora. Ahora con la ley de cumplimiento tributario,
con la ley de IVA, está difícil arreglarse eso. Bueno, por ahí muchas veces se ve al servicio de impuestos internos como el ogro, como el ente que va y te multa por todo, pero la verdad, las reglas del juego están escritas y nosotros venimos a jugar un juego que existe hace mucho tiempo y no sacamos nada con pelearle a las reglas, si las reglas están escritas, La ley de la renta existe está el Código Tributario. el Código Tributario. Por ejemplo, no sé, La Constitución Política de Chile y no podemos pasar por encima de eso. Entonces nosotros como contribuyentes debemos actuar informados. Muchas veces cometemos errores solo por desinformación, no por querer hacer mal. Y por lo mismo nosotros debemos estar informados para no cometer en estos errores y no caer en sanciones, en malos ratos, en gastar quizás dinero en pagarle a un asesor que te arregle todo lo que tuviste que arreglar hacia atrás. Entonces es mejor siempre estar informado. Yo siempre le recomiendo a todos, antes de tomar una decisión, infórmense. Antes de dar el clic, infórmese. vean nuestros videitos. ¿Qué malas prácticas cometen comúnmente los emprendedores, los empresarios también, microempresarios, empresarios grandes, en este proceso de la operación renta? La primera mala práctica es el desorden. No tiene sus cosas ordenadas. Por último, lleve el registro de su gasto en un Excel, sí, pero lleve algún registro. Yo sé que muchas veces el emprendedor es el que hace todo, el que ve todo lo compra, el que declara, el que se está capacitando constantemente, pero llega un momento que ya no te da y ahí tienes que comenzar a delegar. Lo primero es ordenarse, cumplir, tener todas sus declaraciones de IVA, de remuneraciones, pagos de cotizaciones previsionales, seguro de cesantía, pagos de retenciones de honorario, todo eso tenerlo al día para evitarse malos ratos, y para que estén bien y hagan una correcta declaración de renta para que después no se la rechacen, no se la impugnen, así sea. Cuando te impugnan algo es como que te lo rechazan porque está mal declarado, entonces uno tiene que volver a declarar y eso es un mal rato, pierdes tiempo. Ahí la gente en el fondo lo hace sin querer queriendo, como decía el chavo, pero cuando lo hacen con querer queriendo, ¿cuáles son esos errores que comete la gente, esas malas prácticas que deberían evitar? Las malas prácticas que, bueno, registrar gastos que no se realizaron efectivamente. Esas cosas no se puede hacer porque, bueno, hoy en día yo como auditor es muy fácil encontrar eso. Yo te pido la cartera del banco y te pregunto, ¿a qué corresponde este gasto? No, al maestro que me vino a pintar la oficina. ¿Y dónde está la boleta de honorario? ¿Dónde está la factura? O el contrato. No hay. Yo como contador, es mi responsabilidad ese gasto sacarlo. Porque yo sé que el servicio de impuesto interno después te lo va a rechazar. Y después que mi cliente me va a reclamar a mí, oye, tú me dejaste registrar esto y ahora tengo que pagar una multa. Y yo no me puedo hacer responsable de eso. Por eso nosotros como contadores también tenemos que tener buenas prácticas y no dejar de pasar este tipo de cosas a los clientes. Porque no podemos pasar por encima de la ley. La ley siempre, tarde o temprano, te va a sancionar. ¿Alguna otra mala práctica? ¿Qué otra mala práctica? Modificar los formularios 29. Nunca hagan eso, por favor. Nunca digan, este mes me tocó pagar mucho impuesto y voy a sacar las ventas mejor y las voy a poner menos. No lo hagas. Le ponen el cero, los van a pillar, es muy rápido. Él les va a salir bien bonito en amarillo y impugnado. Y eso es más trabajo para mí y no corresponde, no siempre le puedo responder de la mejor manera porque eso no lo deben hacer. No lo hagan nunca. No lo hagan, por favor. Para personas naturales. Ya. Vamos a hablar un poquito de personas naturales. Que también hay varias consultas que no han llegado, sobre todo ahora que se está acercando abril. ¿Qué deben tomar en cuenta las personas naturales en el momento de la declaración de renta? Perfecto. Bueno, lo primero, si tiene inicio de actividades en segunda categoría, ¿qué significa segunda categoría? Emitir boletas de honorario. ¿Quiénes son los que emiten boletas de honorario? Yo te voy a vender esta tasa, ¿te puedo emitir una boleta de honorario por esto? No. No puedo. ¿Por qué? Porque las boletas de honorario son por servicios prestados, no por venta de cosas. Para la venta de cosas existe la boleta y la factura. Primera categoría. Primera categoría. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, si yo tengo inicio de actividades como segunda categoría y durante el año presté servicio y emití boletas de honorario, debo declarar. Si trabajo como trabajador dependiente, ¿esto qué quiere decir? Que dependes de un tercero es tu empleador, o sea, cómo trabaja la gran mayoría de las personas. Y ganas una renta líquida imponible de más de 836.379 pesos,
tu empleador todos los meses te va a descontar algo que se llama impuesto único a los trabajadores. Eso él lo declara en el IVA de su empresa y después tú como trabajador puedes recuperar ese impuesto único. ¿Cómo lo recuperas? Declarando la renta. Siempre y cuando tú no tengas que pagar. ¿Y cuándo tienen que pagar las personas naturales? Las personas naturales, ya. ¿Cuáles son? ¿Qué te están cobrando ahora? Desde el préstamo del Estado, El solidario. el solidario. De CAE, te retiene. De pensión alimenticia, ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como persona natural, ya sea dependiente, primera o segunda categoría, me compré una propiedad con crédito hipotecario? Si es nueva, si la propiedad es nueva, durante los primeros 5 años, digamos que tú vas a tener un crédito a favor. No sé si eso te puede producir una ganancia o no te puede producir una ganancia, pero sí. Yo en mi caso personal, cuando yo me compré mi departamento, durante los primeros años recibí un poco de esta devolución por la compra de una propiedad nueva. ¿A qué quiere enfocarse eso? ¿O a qué se enfoca realmente esto? Es el concepto se llama intereses pagados por crédito. Esto quiere decir que durante los primeros 5 años que uno pide un crédito hipotecario, solo paga intereses. Es por eso que te hacen esta devolución de este crédito. Pero son los primeros 4 o 5 años, y obviamente que el primer año va a ser más, el segundo menos, el tercero menos, hasta que el quinto año ya sea muy poco y del sexto año en adelante no, porque en el quinto año por lo general uno deja de pagar los intereses y del sexto año en adelante recién estás pagando tu crédito hipotecario. Víctor, ¿qué significa tributar en primera categoría y qué significa tributar en segunda categoría? Si yo creo una empresa, mi empresa va a tributar en primera categoría. Si yo como persona natural inicio actividades en primera categoría, ¿qué es la primera categoría? Ya sea que venda un producto, que venda un servicio, y yo quiero hacerlo a través de la primera categoría, lo puedo hacer. Segunda categoría son las boletas de honorario, que son los prestadores de servicio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, como yo te decía hace un rato, si yo te quiero vender esto con una boleta de honorario, no puedo, porque para eso tengo que tener inicio de actividades en primera categoría. Esa es la primera categoría. La segunda categoría serían de servicios. Sin embargo, yo dentro de la primera categoría sí puedo meter los servicios. ¿Cómo es eso? Sí, yo tengo una empresa que me dedico a la venta de tacitas y a prestar consultoría. Tengo esos 2 giros y lo puedo hacer. Oye, pero también hay empresas que tributan en segunda categoría, como las sociedades de profesionales. Sí. Esas son las sociedades de profesionales que ellos tienen una excepción, digamos, ante todo esto. ¿Por qué? Las sociedades de profesionales, como bien lo dice su palabra, son sociedades de profesionales. Por ejemplo, nosotros con Matías trabajamos juntos, Matías es el industrial, yo soy contador auditor, y cada quien tiene sus clientes. Matías atiende a sus clientes, yo atiendo a mis clientes, entonces eso es una sociedad de profesionales. Estamos dentro de una sociedad, pero cada quien tiene sus diferentes clientes. Matías va a emitir una boleta a honorario y yo también a mis clientes. Eso se va a juntar en un puro pozo y después lo tenemos que individualizar. Eso, así es como funcionan las sociedades de profesionales. Por lo general, las sociedades de profesionales son los abogados, contadores, personas que prestan este tipo de... Médicos, exacto. Personas que trabajan quizás en más de un lugar, hacen esto. Víctor, en abril, ¿qué es el impuesto que pagamos? El impuesto a la renta sobre las utilidades que tuvo mi empresa o yo como persona natural o yo durante el año. Eso es. La utilidad, la diferencia entre lo que vendí y lo que gasté, ¿cierto? Exacto. Si, digámoslo así, simplemente todo lo que ingresé, menos lo que gasté, la diferencia que queda de eso, menos el TPM que yo pagué durante el año, es la diferencia que yo voy a pagar de Ah, perfecto. Oye, ¿y esto no tiene nada que ver con el IVA o sí? un poco. Mira, cuando nosotros declaramos el IVA todos los meses, yo declaro las compras y las ventas que hice. Cuando yo compro, voy al negocio, el señor del negocio me da una factura por, digamos, por 1.190.000 pesos. Yo le compré 1.190.000 pesos y de ese 1.190.000 pesos, el real gasto de mi empresa es 1 millón de pesos.
porque los 190.000 pesos yo los pagué de impuestos. Digamos que el IVA siempre lo paga el consumidor, ya seas empresa, seas persona, siempre cuando tú vas a comprar algo, algo tiene el IVA incluido. O sea, si tú a ese algo le descuentas el 19%, eso es lo que realmente está teniendo como utilidad la empresa. Entonces, si ustedes están pensando en formalizarse y ustedes dicen, ya sí, yo quiero vender las tacitas a 1.000 pesos, no la venda a 1.000 pesos, véndala a 1.190. Porque súmele el 19%, porque el 19% no lo debe pagar usted, lo debe pagar el cliente, el consumidor final. Entonces, vuelvo al punto. Yo compré estos 1.190, este 1.190.000 pesos, lo compré, pero también vendí 1.190.000 pesos. A su misma vez. O sea, tengo 190.000 pesos de IVA por pagar, pero ese IVA yo ya lo pagué porque se lo pasé a otra persona. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que pagar nada de IVA. Qué neto. Exacto. Por eso es tan importante poder comprar las cosas con factura, pero lo volvemos a recalcar, las cosas que sean necesarias para producir la renta de su negocio. O sea, en rigor, nosotros en las empresas, el único impuesto que pagamos es el impuesto a la renta, porque el impuesto IVA lo paga el consumidor, porque nosotros solamente retenemos ese impuesto y lo pagamos. ¿Y cómo rebajamos ese impuesto que nosotros tenemos que pagar? De acuerdo a las compras que hacemos. Pero las compras con factura. Con factura, exacto. Entonces, dentro del formulario 29 nosotros pagamos un concepto que se llama pago provisional mensual, PPM más conocido, que eso es un ahorro para la renta. Por lo general, cuando una empresa recién comienza pagando el 0.125% de sus ventas netas. Ese es el valor que se paga. Por eso igual está mal decirle al F29 del formulario del IVA, ¿cierto? Exacto. Yo no pago el IVA, pago el IVA más otras cositas. Sí, porque mira, el PPM, las retenciones. El PPM, el impuesto de segunda categoría de los trabajadores, la retención de honorarios, todo eso va declarado dentro del formulario 29, no dentro del IVA, porque el IVA ya entendemos que solamente esto es un ítem del F29. Exactamente. Entonces, yo mensualmente pago este pago previsional mensual, pero si yo quiero pagar más, puedo pagar más. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, si yo del 0.125 lo subo a un 2% y, no sé, mi empresa tuvo 100 millones de ganancia y digamos que de acuerdo a esos 100 millones de ganancia yo tendría que pagar, 25 millones de pesos de impuestos. Todo el PPN que pagué durante el año me ayuda a rebajar ese impuesto a pagar. Entonces ahora digamos que el PPM que yo pagué durante el año fueron más de 25 millones. ¿Adivina qué? ¿Te gusta? No, me lo devuelven. Eso es lo que a la gente le devuelvo. El PPM, o sea, lo que tú mismo pagas, tu ahorro. No es que te devuelvan impuestos, te devuelven el PPM. Para que eso lo tengas claro. Bueno, Víctor, para ir cerrando ya, quería hablar un poquito sobre una obligación que tienen los contribuyentes de primera categoría, las empresas, que son los libros contables, ¿ya? Porque según dice el Código Tributario, todas las empresas están obligadas, es una obligación, tener un libro contable en el fondo, que lleve el registro de la contabilidad, valga la redundancia, de las empresas. Porque si no lo tienen, te multan entre una UTM y una UTA. ¿Qué son los libros contables, etcétera? Mira, definamos los libros contables en dos categorías. Lo del régimen tributario propio y general, y todas las que engloban eso, que quiere decir que solo están obligados a llevar el libro de ingresos y egresos. Estos libros los deben llevar registrados en algún lugar, ya sea en un libro físico donde registren todos sus egresos, todos sus ingresos, o en un Excel donde registren su libro contable, que vaya con fecha, con número de folio, con número de operación, con clasificación de cuenta. Eso es. Porque el Servicio de Impuesto Interno puede ir, si lo fiscaliza, le van a pedir eso y así es donde tú tienes como efectivamente demostrar de que estás llevando todo el registro de esto. Y por otra parte tenemos la contabilidad completa, la contabilidad que se lleva, que ahí también tú puedes hacer tus libros contables, que ahí va a registrar según plan de cuenta. Bueno, hay un montón de software con los cuales puedes trabajar con eso.
Y bueno, y como ya lo he mencionado anteriormente, yo siempre voy a recomendar que lleven su contabilidad completa. Una, porque cuando van a declarar la renta tienen que meter el tema de los impuestos diferidos, el pago al IVA, si quieren pedir un crédito de consumo, el banco le va a pedir el balance. Muchas veces si quieren trabajar con una empresa más grande le van a pedir un balance. Entonces es mejor que lleven sus libros diarios y su balance con contabilidad completa, paralelamente a lo que les puede exigir la ley o no. Bueno, ya con esto vamos dando por finalizado nuestro primer capítulo de Emprende Fácil con BSB Consultores. Síganos en Síganlo. nuestras redes sociales, ingresen a nuestra página web. Si tienen dudas, si necesitan asesoría para poder declarar su renta, nosotros encantados los atenderemos, les daremos la mejor asesoría. Si tienen dudas, nos pueden escribir y síganos viendo. Nos pueden dejar comentarios. Vamos a seguir subiendo más contenido de interés. Si ustedes como público quieren que toquemos algún tema en específico, lo podemos tocar. A futuro le vamos a estar mostrando casos de éxito de nuestros clientes. Nosotros como empresa hemos creado más de 600 empresas en estos últimos 3 años. Tenemos aproximadamente 150 clientes a los que le llevamos su contabilidad mensualmente. Bueno, tenemos experiencia en auditoría. Cualquier cosa que ustedes puedan llegar a necesitar de nosotros nos pueden contactar. Oye, Síganos. y un último tip para la gente, para que yo sé que al final todos quieren pagar menos impuestos, para que puedan pagar menos impuestos. ¿Algún último tip que podríamos darle a la gente? Registren todos sus gastos. Nada más que eso. Registren todos los gastos, sean ordenados durante el año, ¿ya? Así que esperamos que con los tips que les dimos hoy día, con lo que les pudimos enseñar, ustedes puedan sobrevivir a la operación renta de buena forma. Recuerden el próximo año o a final de este año preparar su declaración de renta del año que sigue, el 2026. Sean ordenados, cumplan las reglas del juego, no se pasen de listo porque los van a pillar, los van a multar. La culpa no la tiene el Servicio de Impuesto Interno, la tiene el que hace la trampa. Y traten de proyectar su negocio en 3, en 6, en 8 meses, de ir mirándose el futuro para que así se puedan ir planificando bien y así puedan planificar sus gastos de acuerdo a los ingresos que ustedes proyectan. Esa es una súper buena manera de poder llevar esto en orden. Bueno, y los invitamos a nuestro próximo video que vamos a estar subiendo en nuestro canal. Así que si lo quieren ver, síganlo. Si quieren pedir una asesoría personalizada en nuestra oficina, nosotros nos encontramos en el Metro Universidad de Chile, calle Serrano 73. Trabajamos de lunes a viernes acá en la oficina. Si tienen más información, nos escriben por Instagram. Aquí los esperamos con toda la buena voluntad. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y de valor para ustedes. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y quedarse hasta el final. Nos vemos a la próxima. Saludos. Chau.